santos días, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sabadito de la colita de la 31ª semana del tiempo ordinario, en el cual recordamos a San Martín de Tours. También el Salmo el día de hoy nos dice que estemos contentos, que seamos felices, porque el Salmo de hoy dice que son dichosos los que aman al Señor. Así que, como ustedes comprenderán, pues tenemos que hacer nuestros esfuerzos, ustedes y nosotros, para ser lo más felices que podamos. Saludamos con gusto a Lorenzo, quien nos tiene aquí todo listo, como es de su costumbre, nos tiene aquí todo preparado y es parte también de este equipo que con gusto llegamos hasta ustedes. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, y para eso le voy a pedir a Fabián, si me equivoco me corrigen, pero es a Fabián, perfecto, ¿sí? Perfecto. Que nos ayude con la oración. ¿Sí, Fabián? Claro que sí, Jorge. Buenos días. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él se transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Amén. 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 Bueno, pues ahora sí que, enmarcando el día de hoy esta hermosa oración, damos paso a nuestra primera sección del programa del día de hoy, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Adelante, Luis, échale. Querida alma en busca de Dios, tú que buscas crecer espiritualmente, ¿te habrás preguntado alguna vez cómo hacerlo? ¿Cómo crecer si sigo fallando? Y entonces desanima no encontrar respuesta. Así que, mi querida alma en busca de Dios, vamos a cambiar la pregunta. Si sigo fallando, entonces ¿cómo puedo aprovechar mis faltas? Y por eso, en esta carta de esta temporada de cartas a mis amores, bueno, vengo a compartir contigo algunos buenos consejos que me encontré en los libros valiosos: La Filotea, San Francisco de Sales, El arte de aprovechar nuestras faltas, de Salesman, la Biblia, en fin. Muchas veces pensamos tú y yo en cómo hacer mejor las cosas. Nos esforzamos por hacer el bien, por no pecar, por no hacer daño. Pero cuando fallamos en algo, nuestro orgullo muchas veces nos impide salir fácilmente de aquello, o nos impide sacarle provecho al error cometido. A veces ni queremos acordarnos de ese error que tuvimos. Le damos vuelta porque el ego herido quiere seguir sintiendo que es perfectito, que es bonito, porque el corazón tiende a engañarse a sí mismo. Por eso, aquí se trata de tomar esa falta y sacarle jugo a tu favor. Así que vas a tener, suficiente materia prima todo el día para poder sacar jugo. Así como lo hace un deportista al perder un partido. Así como lo hacen las empresas con un defecto de calidad. Buscan la causa raíz, toman acción y arreglan y se mejoran. Incluso los científicos hacen el suero anti-alacrán a partir del veneno del alacrán para contrarrestar sus efectos. Así, empecemos pues. Mi querida alma en busca de Dios, o alma enamorada de Dios, ya dirá cada quien lo suyo. Reconoce que has fallado, sin flagelarte. Has fallado, no te extrañes. Empieza por ahí. No te dejes engañar por el pensamiento de no tener pecados, porque no matas, no robas, eres bonito. Recuerda que dice la primera de Juan 1:10, decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Y Romanos 3:23 nos dice, todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Entonces, bienvenido al club, no te maltrates. No te compares tampoco con aquellos o con otras personas que ves muy elevados
y los crees muy espirituales y muy santos, porque el Señor va llevando a cada uno por su camino según conviene, y no todo lo que brilla es oro. Es menester siempre discernir y recordar Eclesiastés 7:20. No hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Jacob tuvo una visión en la cual había una escalera. Estaba apoyada en la tierra y tocaba el cielo con su punta, y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios, nos dice Génesis 28. Con esto nos está simbolizando que aunque los ángeles podían volar, ellos lo hacían subiendo y bajando por los peldaños, dando a entender que así es el camino de la santidad. Ellos lo hacían pues subiendo un peldaño a la vez, poco a poco, y así es como debemos ir en la vida espiritual. Así iremos saliendo de la vida de pecado a la vida de santidad, casi sin que se note, nos dice Salesman. Si quieres irte así de muy pecador, es muy santo y lo quieres hacer muy pronto, eres como la persona que pesa 200 kilos y en un mes quiere pesar 70. No lo vas a lograr. Te malpasarás, te dolerá la cabeza, sufrirás hambre, andarás de mal genio y nomás conseguirás desanimarte muy pronto. Este es el siguiente consejo. No te desanimes. El desaliento lo trae el demonio. No te dejes engañar, no te desanimes. Sigue la lucha constante. Así como un niño que jugando cae y se la estima, y a los pocos minutos ya se levantó, anda jugando otra vez. Así mantente en la defensa contra el demonio, el mundo y la carne que pretenden desanimarte. Siguiente consejo. Sé consciente que todo pecado lleva consecuencias. Ni modo. Génesis 3:18 nos dice: espinas y cardos te dará la tierra. Y las consecuencias a veces rápidamente se pasan, pero a veces pueden durar mucho tiempo, depende del daño que hayas hecho. O que te hayas hecho. O que te hayas hecho, exactamente, porque el arrepentimiento puede seguir ahí, el remordimiento, perdón. Ese es terrible, el remordimiento. Recuerda que tu interior es como un jardín en el cual brota pasto, flores, cosas bellas que reflejan paz, armonía, y sin embargo hay vicios que generan hierbas en ese pequeño Edén tan precioso que eres, porque así fuiste creado. Van creciendo, se reproducen rápido esas hierbas, y cuando menos piensas estarás llena de todo eso que afea lo que fue bello. Igual que en un jardín, pues, mi querida alma, es menester deshiervar constantemente cuando la maleza es poca y es pequeña. De otra forma, el trabajo va a ser descomunal. Y siempre en la limpieza debes de poner de tu parte para hacer lo tuyo, con la ayuda de Dios, pidiéndola siempre. Hay que atacar al vicio y acallar la pasión cuando apenas empiezan y están chiquitos. Al monstruo de las 7 cabezas es más fácil matarlo cuando está chiquito. Ya grande, quién sabe si puedes con él. Y a las hierbas, mi querida hermana, alma de Dios, varón o mujer, a las hierbas feas se les arranca con todo y raíz, aunque duela un poco, aunque a veces te deje cicatriz. A las almas que no luchan constantes, dice 2 Pedro 2:22, les pasa exactamente lo que dice el proverbio: el perro se volvió a su vómito y el cerdo apenas lavado se revuelca en el barro. ¿Será necesario explicar esa? Claro, no, sí lo entendimos, claro, un mensaje que Ya no le rasques. Eso, mi querida alma, te lleva a una conversión diaria, por pequeña que sea. Es mejor así. Y no esperes grandes faenas. Siempre decide, en cada caso pequeño, decide por salvarte en vez de morir. Tú sálvate, tú busca lo bueno, elige a Cristo. Siguiente punto. Hay que aprender que los más santos no son los que caen menos ni son los más perfectos, sino los que luchan más. Pero aquí nuestra lucha es de inteligencia,
de voluntad, en mancuerna con la perseverancia, con la constancia. Si vas manejando un automóvil, ves un bache enorme, oye, o le rodeas, o frenas, o algo, pero no sigues, porque ya sabes que te va a salir caro. Mínimo una llanta hecha garras. Bueno, así son las cosas en la vida espiritual. Si ves una ocasión de pecado, hay un bache que se presenta para ti, oye, de ahí, dale un rodeo. Mete reversa. No le digas que se frene el de atrás. Sí, exacto. Ni modo que le pase por arriba. Encuentra la raíz del vicio para atacarlo firmemente. No te estreses por ello, no te apresures, no andes. Vaya, a veces andamos queriendo matar una mosca y perdemos la atención de lo que estamos haciendo y de lo importante por andar atrás de la mosca. No, tampoco tanto. Pero no pierdas la paz pues en ello, pero atácalo firmemente. Y vamos a encontrar así un poquito, para encontrar las causas. Hay un método que le llaman el 5 porqués. Te preguntas por qué 5 veces, hasta 5 veces, a veces menos. A veces más. A veces más. Hay algunos que somos muy preguntoncitos, Sí. ¿verdad? Se nos da. Vamos a inventar un ejemplo. Vamos a inventar. Que es real. Se quiebra un jarrón en casa. No lo inventé, la verdad que lo inventé. Se quiebra un jarrón en casa. Lo primero que digo es, se quebró el jarrón. No, hombre, eso me preguntan en serio. Se quebró el jarrón. No, es que yo siempre digo, se me olvidó. Yo nunca digo, lo olvidé. Porque eso ya llevaría responsabilidad de mi parte, ¿no? Ay, chistoso. Entonces acepta y reconoce y define la realidad. Quebré el jarrón. ¿Por qué? Lo golpeé y con eso lo quebré. ¿Por qué? Porque hice un movimiento brusco. ¿Y por qué hiciste un movimiento brusco? Pues es que me enojé hasta perder el control. ¿Y por qué? Aquí puede haber una buena razón o un buen culpable, como tú quieras, pero lo más importante aquí es reconocer, es que en mi corazón hay un vicio llamado ira. Y me dejé llevar por ese vicio y por la pasión que tiene el mismo nombre. Ahí está la raíz. No busques culpables. A lo mejor lo hay, pero la raíz en tu corazón ahí está. Entonces, llegas a estos puntos claves en la conversión, que son 4. Primero, reconocer el pecado. Y no quiero decir que quebrar un jarrón sea un pecado, no me refiero a eso. Es el que se deja ir por la ira, porque la ira siempre lleva en su seno el deseo de destruirlo todo. Es un vicio venenoso terrible del alma. Segundo, arrepentirse. Imaginemos las posibles consecuencias pues en la familia después de que hayas hecho tu numerito con el jarroncito. Hay niños llorando, tu pareja alterada, asustados, tienes que ponerte a barrer además. Estabas muy a gusto, ahora estás barriendo. Dice Conchita Cabrera, no hablo de experiencia, no me das así. Sí se te vio, se te vio que ibas a Lo que pasa es que iba yo a comentar algo, pero estaba yo esperando el momento oportuno para hacerlo, pero ya que interrumpiste tú, sobre lo que dijiste, romper el jarrón no es pecado. No, el pecado no es romper el jarrón, pero el dejarte llevar por la ira sí. Ahí, ¿Sí? Entonces cuando descubres la raíz, te lleva al pecado, porque dices, rompí un jarrón, pues eso qué pecado es. No es ningún pecado, no me tengo ni que confesar. ¿Para qué hacen tanto escándalo los demás? Ajá. Sí, porque te hubieras visto como energúmeno, mano. Exactamente. Entonces a veces ahí el quedarnos nada más en el hecho nos oculta el pecado. Claro, y quedó cómodo. Y que Ay, no hice nada, autojustificado. pues, que ya llevo el jarrón, Sí, cuesta sí. 20 pesos y ya me compró otro. Mugre jarrón. Mugre jarrón. El jarrón tenía la culpa. ¿Para qué estaba ahí? ¿Para qué se atravesó? ¿Para qué se No me salió atravesó? corriendo. Aunque a veces es porque estás descuidado, no porque hayas... No, pero en este caso hablando estamos hablando de ira. De la ira. Sí. ¿Ira? Es donde estoy enfocando más. Exacto. Sí. Es cierto que también hay accidentes, por supuesto.
Y buscando todo esto me encontré con, me encanta Conchita Cabrera, como escribe ahí en Amor Activo. Fíjate, dice: nada es capaz de detener en su furia al corazón iracundo cuando se desborda. Es entonces un torrente impetuoso que arrolla cuanto topa a su paso y no se detiene. La ira siempre busca a quien herir. ¿Te das cuenta cómo te pones cuando te enojas así, mi querida alma, en busca de Dios? Es que a veces se nos olvida que estamos buscando a Dios. Observa y reflexiona en esos momentos acerca de lo que hiciste y arrepiéntete de todo corazón, aunque duela. Reconoce tu pecado, arrepiéntete. Y el tercero, confiésalo. Con esa sana determinación de no volver a caer en eso ni dejarte ir por el mismo vicio. El sacramento de la reconciliación es sanador. Aprovecha, ve, confiesa, reconcíliate con Dios, pídele perdón. Y Él, que es justo y fiel, perdonará tus faltas. Por ahí nos dice la Biblia, no me pude acordar, no pude encontrar la cita, pero es del Nuevo Testamento. Ahí entre Mateo y Apocalipsis, ahí se lo encuentran. Entre el Génesis y el Apocalipsis está. No, porque sí es el nuevo. Ok, eso sí es el nuevo. Por si hay alguna duda o algo. Cuarto paso en la conversión: repara el daño. Aquí implica un plan de acción. Empieza por pedir perdón, claro. Hay que reemplazar el jarrón, de acuerdo, sí. Y hacer ejercicios de virtudes opuestas al vicio que te venció esta vez. Seguimos el ejemplo del enojón, ¿verdad? Del jarrón. Échale la culpa al jarrón. Del jarroncito, sí. Dice Conchita Cabrera, el dominio propio, la paciencia, la humildad, la firmeza, la energía, la constancia. Si el alma iracunda toma todas estas armas con la de la perseverancia, más o menos tarde yo le prometo que triunfará de sí misma. Eso le inspira a Jesús a Conchita. Todas esas virtudes las puedes poner a trabajar. Dominio propio, paciencia, humildad, firmeza, energía, constancia, perseverancia. Pero debes de practicarla muchas veces. Eso te ayudará no solo a corregir, sino a prevenir en el futuro. Por cierto, un alma que se deja ir por los enojos y las reacciones fuertes, porque así le llamamos, mucha gente dice, es que tengo el carácter muy fuerte. En realidad está mostrando su debilidad, su incapacidad de autoestima, su incapacidad de seguridad de sí mismo, su incapacidad de dominio de sí mismo. Todas sus debilidades las muestra con ese carácter fuerte que dice tener. Por favor, ten el suficiente carácter fuerte, mi querida alma, en busca de Dios, para llegar al dominio de ti misma, de esos berrinchitos que a veces hacemos. Me incluyo en el club. Por eso se me hizo fácil inventar el ejemplo. Querida alma que buscas a Dios, sigue en su camino, no te desanimes. Busca una pequeña conversión del día de hoy. Lee tu Biblia. Aprovecha tus faltas para mejorar. Y que Dios te siga llenando de santas inspiraciones y de todas sus bendiciones. Con todo mi corazón. Qué bonito tema has presentado el día de hoy, y esto me lleva a la reflexión de qué importante es dedicar un tiempo del día. A veces puede ser en el momento que tú quieras, que tengas espacio. Normalmente lo hacemos en la noche antes de dormir. Revisar mis actitudes durante el día, ¿no? Para pescar todas esas, se cayó tal cosa, se rompió esta otra, se enojó fulano, ay, ese novio, qué enojón, qué bárbaro. ¿Qué le hiciste? O sea, ¿qué le dijiste? ¿Cómo lo trataste? ¿Ah?
Es que, ay, no, es que fulanita es muy sentida. Pues a lo mejor no es que sea sentida, a lo mejor es que le tocaste ahí una fibra difícil o la juzgaste o algo hiciste, ¿no? Entonces, revisar esas actitudes, porque aquí yo veo dos extremos y tú nos has centrado perfectamente bien en esto hoy. Dos extremos. Por un lado, el alma que busca a Dios, pero que lo busca como aquel que busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Claro. Que así tiene mala suerte y si le dan. En una de esas. Exacto, sí. Entonces, es el alma que dice, pues yo, pues así soy, y así me conocieron, y así aguántenme. Sí, es el clásico que dice, pues si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Pues si ya saben cómo soy, pues ¿para qué le rascan ahí? Si ya saben que soy enojón, pues no me busquen. No, o sea, descargas en los demás, pero vives muy a gusto, ¿verdad? Porque tú eres como eres y los demás tendrán el problema de aguantarte. Ese es un extremo que nos puede pasar. Y el otro es el que mencionabas al principio, ¿no? La flagelación. Ay, me equivoqué en esto, ahora me equivoqué acá, ay, no, es que soy de lo peor. Porque eso nos puede llevar, fíjense ustedes, hermanos, la gravedad de este extremo nos puede llevar a pecar en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado del Espíritu Santo? El pensar que no tienes perdón de Dios. Porque eres tan malo, dices las cosas eres tan pecador, caes tan vez, siempre es el mismo pecado, siempre y no puedes salir y haces el esfuerzo y esto y no, dices no, de plano yo ni al cielo voy a entrar, porque hay con que me hagan ¿cómo decía? Cuando íbamos al cine y que te podías quedar en las películas, ¿cómo era? Permanencia voluntaria. Que me hagan permanencia voluntaria en el purgatorio, ¿verdad? Pero no en el infierno, pero no tampoco al cielo, ni para allá ni para acá. Entonces, creo que en esos dos extremos no debemos caer, y me gustó mucho el tema, te digo, insisto, porque pues está muy claro ahí la importancia que tiene la lucha constante, porque vivir es una lucha constante, seas creyente o no seas creyente. O sea, esto no tiene ni siquiera que ver con Dios, porque en forma directa, porque Dios nos hizo, y Dios nos hizo para que nosotros nos superáramos a base de un esfuerzo diario. O sea, el que no sigue ese esfuerzo diario, pues no se va a mejorar, se va a quedar ahí en el limbo, ¿no? Sin nada, y eso se me figura al que recibió su talento y fue y lo escondió detrás de la tierra y dijo, no, pues yo aquí, ¿verdad? No me arriesgo. Me da miedo, no me vaya a hacer algo, mejor yo aquí no me muevo, yo tranquilito, calladito me veo más bonito, cericito muy mono, y ándale que le fue como feria, no te van a dejar entrar, ¿verdad? Y lo que dijiste del examen de conciencia es muy interesante hacerlo todos los días. Todos los días. Ahora, si no lo haces todos los días, bueno, por lo menos unas 2, 3 veces a la semana, ¿verdad? Pero sí, no dejar pasar, decir, ay, sí, ya viene la cuaresma, voy a hacer mi examen. No, una vez al año, ya ni te acuerdas. Bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Si no me acuerdo de lo que hice ahorita, que me levanté, menos de lo que hice el año pasado, ¿verdad? Cosas. Entonces, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta y pues muchas gracias de veras, porque excelente, sí. Está muy bueno. A mí esa parte ahorita que decían de reparar, pues el jarrón costó 20 pesos y lo pongo, pero a veces con esas acciones iracundas o esas acciones que tenemos, dañamos más a los que nos rodean, y eso se nos olvida decir, ¿saben qué? Discúlpenme, me enojé de más. Y a los que nos rodean es a veces a los que más daño le hacemos, y es a los últimos que nos acordamos, vamos, nos confesamos, pero se nos olvida el reparar el daño, el decir, discúlpenme familia, discúlpenme amigos si fue enfrente, simplemente el reconocer enfrente de ellos que soy pecador y ya volví a caer, pero sigo en la lucha. Decía mi párroco y nuestro vicario, nos dicen siempre, la conversión es diaria. Si tú dices, ya estoy convertido, ya valiste cacahuate, porque la conversión es diaria.
el esforzarte por ser mejor, porque caes y caemos en lo personal, o sea, todos los días, ay, lo volví a regar. Pero bueno, sigo aquí, Señor, luchando para ser mejor. Yo creo que es parte de nuestro diario vivir. Y fíjate que cuando no tenemos conciencia de eso que acabas de decir, es cuando caemos en el error, porque es un error de decir, ay no, es que yo no cometo pecados, no tengo de qué arrepentirme. Pues, ¿de qué te vas a arrepentir si los demás tienen la culpa de todo lo que tú haces? Que se confiesen los demás, ¿yo por qué? Pues, ellos me hacen enojar. Ellos me hacen enojar. ¿Para qué? No. Entonces llegamos a esos sinsentidos, ¿no? A eso, y esa es una autojustificación y nos pasa. Bueno, yo es que digo también el que te hizo enojar se tiene que ir a confesar. Bueno, pero ese es problema de él, ¿verdad? Pero el hecho de que yo me justifique, yo me quede muy a gusto porque él me hizo enojar, es que se confiese. Eso es lo malo. Yo soy buenito. Somos buenitos todos, pero a la hora de reconocer, hay que tener yo no mucho fui, cuidado. y tener la humildad de reconocer nuestros errores y nuestros pecados y a confesarnos. Fíjate que esa es una parte muy importante reconocer. de la humildad. Claro. Sí, Porque si no tienes humildad por eso, ¿va? La Soberbio. Todos tienen la culpa menos yo. Así Sacrílego. Bueno, vamos a dejar ahí nuestro comentario y vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en su programa Palabra y Vida. No te equivocaste. Lo tengo que decir despacito porque si no... Bienvenidos mis queridos hermanos a este su programa Palabra y Vida, y pues estamos por iniciar aquí nuestra segunda parte y vamos a iniciarle directamente con Katy, que como siempre nos trae su personaje bíblico llenos de buenos mensajes de aprendizaje, y ahora nos dice que está simpático. Está simpático nuestro personaje. Adelante, Katy, nuestro personaje bíblico. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa de esta semana y hoy les voy a presentar un personaje bastante simpático que se llama, bueno, no se llama, pero así le voy a poner Uno. Está bien. ¿Te parece? ¿Cómo era? No, está bien. Ni la suelta. No quiero, porque luego va a ser spoiler. No, échale, ya estás aquí. Bueno, nuestro personaje sí, así le vamos a llamar porque es uno de la multitud. ¿Sí? Para presentarles al personaje de hoy, iniciaré con el texto bíblico en donde aparece, ¿sí? Así que les voy a compartir. Al llegar donde los discípulos, vio mucha gente que lo rodeaba y uno de los escribas que discutía con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discuten con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y donde quiera se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos, rechina los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que le expulsaran, pero no han podido. Él le respondió, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increspó al espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo levantó y él se puso de pie.
Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban en privado a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y él les dijo, esta clase nada puede ser arrojada sino con la oración. ¿Han podido reconocer el personaje? ¿Será alguno de los discípulos? ¿Será el maestro? ¿Será el demonio? ¿Será melón o será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Pues no. El personaje de hoy que cito es uno de entre la gente. Ese que presenta a su hijo endemoniado a Jesús. Como podrán darse cuenta, cuando un personaje o un texto no tiene el nombre del personaje, el escritor nos ayuda o nos incita a que en ese nombre pongamos el nuestro. ¿Para qué? Para que así podamos leer el texto y lo tomemos personal, ese mensaje lo hagamos nuestro, lo hagamos de una manera más personal, más íntimo, más directo, ese mensaje de ese texto bíblico. Así que ese uno de la multitud, pues pongamos de nuestro nombre, ¿verdad? Nuestra historia y nuestros demonios o a quién acercamos. Aquí quiero resaltar 4 puntos para reflexionar con la ayuda de nuestro personaje 1. Así lo llamaré por el momento. La falta de fe. Pero no solo la de uno, sino de toda la generación. La mayoría dudaba de lo que hacía Jesús, aunque hubieran sido testigos oculares de cada milagro que Jesús había hecho. Esto nos pasa a unos cuantos de los que nos decimos católicos. Creer es fundamental. La fe la debemos expresar en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Vemos como uno, al ver que los discípulos no pudieron expulsar al demonio, se fue a la fuente de la sanidad, hacia Jesús. Aunque dudaba de la sanación de su hijo, también creía, ya que fue y presentó a su hijo a los discípulos y después a Jesús. Algo muy interesante que hay que reconocer de nuestro personaje 1 es que tiene poca fe. El otro punto es, nada es imposible para el que cree. A veces podemos desanimarnos, como decía ahorita Luis, ante las adversidades de nuestro diario vivir. Al ver que las cosas no salen como nosotros queremos, no hacemos lo que queremos, el bien que queremos hacer, sino hacemos el mal que no queremos. Pero si nuestra fe está con quien debe de ser, o sea, con Jesús, tenemos que confiar ciegamente en Él y dejarlo todo en sus manos. Diría mi abuelita, hay que dejarlo ser Dios. Nuestra fe debe de ser nuestro escudo ante todo. Que se nos note, dice el Padre Iglesias, que se nos note lo que creemos y en quién creemos. También vemos en el pasaje la pérdida de paciencia de Jesús. La impaciencia de Jesús es precisamente por eso, porque no llegamos a creer, porque en realidad no tenemos fe, o en su haber es muy poca. Que jamás tendremos el valor de proclamar con decisión y valentía cuando debemos reconocer o defender todo lo que Dios hace en nuestras vidas. El reconocer que Dios está con nosotros, que Jesús siempre nos acompaña, eso es lo que desespera también y cae en la impaciencia a Jesús. Llegamos a tener una fe íntima o privada, tristemente que solamente nomás nosotros sabemos. ¿Sí? No la reflejamos, es tan privada que solo nosotros sabemos que la profesamos. Nosotros decimos el clásico, yo voy a misa cuando me nace, o simplemente yo tengo una oración personal, Dios y yo, y no necesito ir a confesarme con un padrecito que es su nombre, que es pecado. Y empezamos a sacar 1000 pretextos, ¿sí? Esta pérdida de impaciencia de Jesús es por nuestro actuar, el no tener el valor, ¿sí?, de decir que creemos y aceptar lo que Él nos da. Y por último, la oración. La oración la hemos reducido a solo recitar ya las oraciones conocidas
o inculcadas como tradición o como costumbre que la iglesia nos ha dado o que nuestra abuelita o nuestra mamá nos ha enseñado, pero a nuestro Dios le gusta que tengamos un diálogo, ese diálogo llamado oración, pero una oración personal, cada uno con Él. Jesús sabía de antemano la necesidad de uno, de nuestro personaje, pero entre ellos hubo un diálogo guiado por Jesús. Hubo unas preguntas, unas respuestas, ¿sí? Pero para alcanzar esta intimidad con nuestro Dios, es necesario reconocer, primero, que tenemos poca fe, hacer todo lo posible para ir incrementando nuestra oración, pedir sin cesar la gracia que nos lleva a tenerla, y no solo una fe íntima y privada con nuestro Dios, sino una fe que mediante la oración nos acerque cada vez más a la fuente de la vida. No basta con ir los domingos a misa como una única manifestación de nuestra fe en nuestras vidas, o solo las oraciones de la mañana o de la noche. Hay que vivir con congruencia y coherencia para que toda nuestra vida dé respuesta a esa fe que profesamos. Y así como uno reconoció que tenía poca fe y que solo Jesús era el que podía ayudarlo, así nosotros tenemos que reconocernos, ¿sí? Que necesitamos día con día la ayuda de Dios. Así que nunca olvidemos que Dios está con nosotros. No solo hay que creer en Dios, sino más bien hay que creerle a Dios. Así que hay que ser como uno y reconocer nuestra poca fe, pero trabajar para aumentarla. ¿Cómo la ven con nuestro personaje simpático Uno? Sí, estuvo simpático. Uno muy bueno. Ese Uno, ¿verdad, pues, Josh? No, Ahora sí, suelta Ahora la que sí, traías. suéltale. no, ya me hice bolas, pero nada más yo quiero comentar que esto me parece fantástico porque estos 4 puntos que mencionó Katy, combinados con los 4 puntos que mencionó Luis, hombre, pues ya tenemos la receta completa. Para el Ya fin, sabemos para lo que este buen tenemos que fin. hacer Este buen para fin. este buen fin. Ya le dimos el buen fin. Ya tenemos un buen Y fin. bien barato. Y pues que me llamó la atención que vuelve a aparecer la humildad, ¿no? Sí, el Tan reconocernos. necesaria. Ahí es donde no está tan barato, porque cuesta practicar la humildad. Sí, por eso se dice que El Jesús reconocernos era humilde. Y humilde. Sí. Jesús era humilde y siempre fue humilde. Así es. Eso nos falta. Sí, pero a veces nos da por ser sencillitos y humildes, sí, las cosas. Fíjate que me sorprende, no me sorprende, me gustó esa parte que dices, en tus propias palabras lo expresaste, Katy, es que Jesús nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos por medio de las preguntas que hace. Ujú. Le va haciendo preguntas y un diálogo con el uno, Con uno. con ese uno, con el papá del muchacho, ¿no? Ujú. Y lo va llevando a ese encuentro consigo mismo y hasta poder soltar a viva voz y expresarlo. Ayuda a mi poca fe. O sea, es que casi entra en un diálogo padrísimo porque le suelta todo lo que trae. Lo veo un hombre emocionado que dice, pues casi le dice, ¿qué no estás viendo lo que está pasando? ¿Qué no estás viendo cómo ando, Señor? Y es que a veces nos hace falta platicar con Dios así, expresarnos. Y me encantó también que desde un principio él tiene poca fe y lo reconoce, si es cierto, pero no deja de interceder por su hijo y sigue intercediendo por su hijo y vuelve a interceder por su hijo y no le dice, no te voy, ya vine con esto, no me hacen caso, contigo vengo. Y entonces entra en ese encuentro, en ese diálogo y luego viene la respuesta, pero primero el encuentro entonces fue entre ellos dos. Sí. No se ve Jesús como el creado del uno. No. Fue un encuentro entre ellos dos. Y ese encuentro, ese diálogo, esa es la oración. Ujú. Ese es el exacto. tipo Y él de la oración pregunta, que ¿desde necesitamos cuándo? hacer, ¿no? Porque ese es uno, pero acá está otro. Acá hay Ya cuatro cayó otros. otro. Aquí hay 4 otros. Cuatro unos, así ahí estamos. Así es, este personaje sí me gustó bastante. Sí que está simpático.
Pero bueno, sigamos con otras cosas que generalmente Fabián trae un poco más serio y más sobrio sus temas, pero igual de interesantes. Vámonos al magisterio de la iglesia, ¿les parece? Son del magisterio. El magisterio, sí, tiene que haber seriedad. Adelante. Otra vez, buenos días, hermanos. Vamos a empezar con el capítulo 1 de la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco de Querida Amazonia. Que me da la impresión como de que causó mucho revuelo, ¿no? Pues Sí. si no la exhortación, por lo menos el sínodo, sí salió varias notas ahí que no fueron buenas, pero que sería bueno que nos metamos ahí, que qué bueno que traes ese tema para que no andemos ahí diciendo lo que no no debemos. debemos decir, ¿no? Aunque ahorita la exhortación que hizo el Papa se refiere a la importancia que tiene la Amazonia. Son 8 países los que integran la Amazonia. Son 7.4 millones de kilómetros cuadrados y que se está cayendo. Sí, y eso es lo que nos va a hablar aquí el Papa, ¿no? Y empieza diciendo: dirigida la exhortación al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Y inicia con esta introducción. La querida Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente presente en el sínodo que tuvo lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre del 2019 y que concluyó con un texto titulado Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y continúa presentándonos el sentido de esta exhortación. Dice: escuché las intervenciones durante el sínodo y leí con interés las aportaciones de los círculos menores. Con esta exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en mí este camino de diálogo y discernimiento. No desarrollaré aquí todas las cuestiones abundantemente expuestas en el documento conclusivo. No pretendo ni reemplazarlo ni repetirlo. Solo deseo aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad amazónica una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino sinodal. Muy inteligente el Papa, ¿verdad? ¿Sí? Y al mismo tiempo nos presenta oficialmente este documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en el cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la curia romana la problemática de la Amazonia, porque viven en ella, la sufren y la aman con pasión. He preferido no citar ese documento en esta exhortación porque invito a leerlo íntegramente. Y que Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpretar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Nos habla de sueños para la Amazonia, la cual es una totalidad plurinacional interconectada, un gran bioma compartido por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. Y no obstante, dirijo esta exhortación a todo el mundo. Por un lado lo hago para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también nuestra.
e invitarles a admirarla y a reconocerla como un misterio sagrado. Por otro lado, porque la atención de la Iglesia a las problemáticas de este lugar nos obliga a retomar brevemente algunas cuestiones que no deberíamos olvidar y que pueden inspirar a otras regiones de la tierra frente a sus propios desafíos. Y continúa diciéndonos que todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo humildemente en esta breve exhortación a expresar 4 grandes sueños que la Amazonia me inspira. Los sueños que tiene el Papa, ¿verdad?, de la Amazonia. El primero es el sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. El segundo sueño es con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diversos la belleza humana. Y el sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que le engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y el último sueño son comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Y como ya no tenemos mucho tiempo, no alcanzaríamos, aquí lo dejamos y lo continúa la segunda parte de este capítulo. Fíjate, tú hablas de 9 países o 8 países. Bien podría ser un paisote la pura Amazonia, ¿no? Sí, sí. Y es un área como abandonada, como... Más bien explotada. Bueno, abandonada de la atención en cuanto a cuidarla, ¿no? A eso me refiero, de abandonada. Antes la ven como que... Sí, porque pues ahí, como negocio, pues como sí. negocio sí da. Y no olvidada, como que le quieren sacar hasta lo que no. ¿Sí? La quieren explotar. Se Ah, está sí. explotando más bien. Exacto. Pues como dice el Papa, ¿no? El reconocer que es nuestra tierra. Estamos lejos, podemos decir, nosotros no estamos allá, no nos afecta, ¿verdad? Pero somos parte de este planeta y es yo nuestra creo que parte. sí nos afecta en Sí el nos sentido afecta. de que parte del oxígeno que respiramos ahí se genera. Pero muchos decimos, no, tan Sí. lejos no nos toca. No, o sea, el Sí, reconocer, sí. volvemos nuevamente a que nos afecta No. a todos, pues tiene que mover el tapete. Y fíjate, Es un pulmón del planeta. Ujú. Pero muchos decimos, sí, es uno del pulmón del planeta, claro que sí. Y aguas porque nomás tiene uno. Entonces, si nos lo echamos, Y nos ¿El afecta, champán no va a alcanzar? creo que no. Y nos afecta Y el Parque porque Central. los pueblos originarios de ahí se salen porque ya no tienen nada que hacer. Y nos afectan porque aquí te vas a encontrar, aquí en Juárez te vas a encontrar gente de allá porque allá no pueden hacer nada por lo que está pasando. Ya lo iremos viendo. Ay, qué bien. muy Estarán interesante, tan pendientes muy de todo. interesante lo que traes ahí, Fabián. Pero ya nos tenemos que ir, se nos viene el tiempo y les recuerdo que a partir del próximo 15 de noviembre estará abierta nuestra oficina para recibirlos con gusto y alegría y que pueden inscribirse a nuestro diplomado en Sagradas Escrituras. El horario de atención es de 4 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También puedes inscribirte a distancia por WhatsApp llamando al 6 o escribiendo más bien al 656-269-2623. Está facilito.
269-2326. Para mayor información también nos puedes llamar por teléfono al número 176-6890 en el horario de oficina. Y también puedes acercarte y con gusto te atenderemos y te inscribimos y te preparamos y luego te conviertes en un estudiante de la Biblia y te cambia el sentido de la vida. Bueno, no el sentido, pero sí te cambia la manera de ver la vida. Sí. De ver la vida. Sí, cambia. Y de verte a ti mismo. Bueno, pero para finalizar viene nuestro camino de hoy. Luis, por favor. Gracias, Jorge. Es el camino 533. Y dice, humildad de Jesús. En Belén, en Nazaret, en el Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santísima. Más que en el establo, y que en Nazaret, y que en la cruz. Por eso, qué obligado estoy a amar la misa. Nuestra misa, Jesús. Wow. Pues eso es bueno. Voy a comprar ese librito El Camino porque está muy bueno. No, la verdad, por ahí lo tengo. ¿Ahí lo tienes? No, pues está bueno. Es una herencia de la abuela de mi mujer. Y ahí tenemos el librito. Está muy bueno. Está muy bueno. Y si lo quiere, hay una copiecita, pues nos escribe y se lo mandamos con mucho gusto también. Nos puede inscribir a www.biblico.mx. No es cierto, ese no es el correo, ¿verdad? Esa es la página. Esa es la página. Sí, el correo debe de ser Bíblico. No, nos puede escribir a administración@biblico.mx. administración@biblico.mx. Y ahora sí, después de este deseo, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que hayamos colaborado con algún tema interesante y que le ayude a seguir en este camino de la santidad, y con la esperanza de que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Hoy compartimos micrófonos con ustedes, Fabián, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.